Hemos venido de toda una temporada de Mejor Juntos, 40 días, donde el Señor nos habló, nos mostró lo importante que es vivir en comunidad, lo importante que buscar su rostro, no como llaneros solitarios, sino todos juntos y en armonía, como dice su palabra. Pero hoy el pastor me ha dado la encomienda de regresar al Génesis, que fue el libro cuyo estudio iniciamos el año pasado bajo una serie llamada Fundamentos. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero el último capítulo que vimos de Génesis fue Génesis 12. El pastor con ese capítulo nos introdujo el personaje de Abraham, el pionero o padre de la fe. Y vimos en este capítulo 12 que Dios llama a Abraham y le manda a dejar su país, que era Mesopotamia, su pueblo, que era Ur de los Caldeos, y su familia paterna. Junto al llamado que Dios le hace, Él le hace también una promesa. Él le promete una nueva tierra y una gran familia, afirmándole que a través de su linaje serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo vemos en Génesis 12:3. Y es acá donde Dios precisamente escoge a Abraham y a su descendencia para a través de ella hacer cumplir la promesa que él dio en Génesis 3:15, donde él iba a redimir a la humanidad del pecado. ¿Qué hizo Abraham al escuchar esto? Pues Abraham fue obediente al llamado de Dios. Él empacó sus cosas y comenzó a emigrar a Canaán. Y al exponer este pasaje, nuestro pastor Esdras nos señaló que esta obediencia tuvo un alto costo para Abraham. No fue algo fácil. Él abandonó todo lo conocido y creyendo en las promesas de Dios, obedeció en fe, esperando siempre lo mejor. Si nosotros continuamos en el estudio del Génesis y vamos al capítulo 13, vemos que Dios vuelve y se encuentra con Abraham y ratifica su promesa a él. Cuando Abraham se separa de su sobrino Lot, la palabra de Dios dice en Génesis 13, 14 y 18, y el Señor Dios dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si hay alguien que pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Y en el verso 18 dice: entonces Abraham levantó su tienda, fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Si nos fijamos en ambas ocasiones, Dios le promete lo mismo a Abraham. Le promete una tierra y le promete gran descendencia. Y en ambas ocasiones, la respuesta de Abraham es la misma. Él lo que hace es que obedece y adora al Señor. Hoy nos toca entonces estudiar la narrativa de Génesis 15. Si quieren lo pueden buscar, porque ahí pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo. En este tiempo, Dios confirma por tercera vez su promesa a su siervo. Pero antes de iniciar la lectura, es bueno destacar que entre Génesis 12 y Génesis 15, 10 años habían pasado ya. 10 años habían pasado desde ese primer encuentro que Dios tuvo con Abraham hasta este momento. Y en estos 10 años, a la fe de Abraham y Abraham había pasado por sus altas y sus bajas. Habían sido 10 años donde Abraham, bueno, se encontró con el Señor, en obediencia emigra a tierras extrañas, construye altares, invoca y adora el nombre del Señor. Pero también Abraham enfrenta hambrunas, viaja a Egipto para salvarse él y su familia. Allí en Egipto, por temor a perder a su vida, entrega a su mujer al faraón. Después se arrepiente Abraham, regresa a Canaán, se separa de su sobrino Lot para luego tener que rescatarlo,
porque algunos reyes del este, 5 reyes del este, lo habían llevado en cautiverio. En fin, mucho había llovido y mucho había pasado. Sin embargo, Abraham seguía sin recibir lo prometido. Seguía errante en la tierra, sin hijos y sin dirección. Abraham, me imagino que en este momento estaba abatido, cansado y con miedo. Y en esta condición es que Dios se encuentra con él en Génesis 15. Y si leemos el pasaje, Génesis 15, del 1 al 6, dice: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: No me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Y el Señor lo llevó afuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo reconoció por justicia. Acompáñenme a orar, hermanos, otra vez. Señor, hemos venido aquí porque queremos encontrarnos contigo en el día de hoy. Queremos escuchar tu voz, Señor Jesús. Permítenos entender claramente estas verdades que hemos leído ahora en tu palabra. Que podamos, Señor, aquilatar en nuestros corazones el gran sacrificio que tu Hijo Jesús hizo en la cruz, para que precisamente, Señor, yo pueda en fe ser justificado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué encuentro más singular? Si nos fijamos bien, hay varias similitudes, pero también marcadas diferencias entre los dos primeros encuentros de Abraham y este tercero. Entre las similitudes que podemos ver es que es Dios quien toma la iniciativa de acercarse a Abraham y hablar a su necesidad. En Génesis 15:1 dice: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será grande. Como en las dos ocasiones pasadas, es Dios también quien en esta ocasión toma la iniciativa de encontrarse con Abraham. Dios sabe que Abraham había pasado todo lo que había Abraham pasado durante estos 10 años. Él había dejado la casa de su padre y su madre, como dijimos. Y él sabía que con todo esto, Abraham era un hombre dado al temor. Esto lo vemos claramente en la historia de cuando él emigra a Egipto, donde él, buscando proteger su propio pellejo, entrega a su mujer. La responsabilidad que tenemos todo esposo, todo hombre, es cuidar a nuestra mujer y a nuestra familia. Y lo primero que Abraham hizo al llegar fue entregar a su mujer al faraón. Y si Dios no mete su mano, quién sabe lo que hubiese pasado con Sara. Sin embargo, quizás en ese preciso momento, en ese tercer encuentro, Abraham estaba temeroso porque justo acababa de enfrentar 5 reyes del este y de rescatar a su sobrino Lot. Entonces me imagino que él estaba preguntándose: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Tomarán estos reyes represalia contra mí, contra mi gente? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y en medio de sus temores y ansiedades, en medio de sus luchas y dificultades, de su desánimo, es Dios quien toma la iniciativa y se acerca a él. Es Dios quien inicia el encuentro con estas poderosas palabras: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Iglesia, Dios siempre nos encontrará en medio de nuestros temores y de nuestras pruebas. Él nos va a hablar en medio de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él sabe que la reacción normal del hombre, así como fue la reacción de Abraham ante lo desconocido y ante la espera, es la duda
y el temor. Por eso Él vuelve a recordarnos hoy que no tenemos nada que temer, porque Él está con nosotros. No sé si ustedes recuerdan Josué 1:9, que en una ocasión pasada también me tocó exponer. Dice, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y en palabras del salmista, en Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es decir, aunque el mundo se me venga arriba, no temeré. ¿Pero por qué? Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Siempre que Dios me da la oportunidad de pararme aquí de frente y predicar la palabra, me imagino que no soy yo solo, sino que todo el que Dios le da la oportunidad de exponer la palabra de Dios, uno como que comienza una conversación con el Señor. Le dice, Señor, háblame a mí primero, cámbiame a mí, porque uno siente siempre como ese peso de que quizás lo que yo voy a exponer no necesariamente yo lo estoy viviendo a la cabalidad. Y en las dos veces, bueno, en las tres veces que he tenido la oportunidad de predicar, dos veces Dios me ha recordado, Carlos, no temas. Al parecer, Dios sabe que yo soy un hombre lleno de temores, con mis luchas, mis retos y mis ansiedades. Dios sabe que al igual que Abraham, yo soy un emigrante en esta zona de Punta Cana, que yo temo a los cambios, temo a no poder proveer para mi familia, temo también a las estacionalidades que rigen la economía de esta zona hotelera. Temo a mi pobre desempeño, al resultado de los proyectos que Él ha puesto en mis manos. Temo a ser un buen esposo y padre. Temo a caer en tentaciones y a fallar. Temo por el futuro de mis hijos, si ellos están preparados o estarán preparados para enfrentarlo. Temo por su vida espiritual. Temo a quedarme solo, a las enfermedades. Hermanos, así como ustedes me ven aquí, yo soy una maquinita de temor. A modo de chanza, Benny estuvo con nosotros recientemente predicando. Y nada, yo me le acerco a él y le digo, mira, lo voy a felicitar porque me enteré que su hija está y se iba a casar el día siguiente. Mi hermano, Benny, felicidades, qué bueno que tu hija se va a casar. Y al hombre le cambió el semblante. Entonces me digo, pero ¿qué pasa? No, esa es mi princesa, se me va de la casa. Y yo digo, bueno, pero mi temor es el contrario, Benny, que mis hijos duren hasta los 35, 40 años en mi casa. Yo lo que quiero es que ellos se vayan, que se casen ya. Y me dice él, bueno, es que tiene 21, pero él es cristiano. Sí, ella es cristiana, trabajan, estudiaron. Sí, bueno, pues, mi hermano. La cuestión es que me voy para mi casa. Y el hombre ha despertado temor en mí. Y entonces comienzo yo a pensar, ay Señor, y mis hijos están preparados para casarse tan joven como yo quisiera. Y con la persona que se van a casar, será cristiana. Y me voy a llevar bien, porque hay gente que uno es cristiano, pero no se lleva bien como sea, no es lo mismo con una familia que no. Serán una buena familia. Bueno, la cuestión es que yo hasta me acuesto a dormir y yo me sueño en mi sueño. No que Nicolás se está casando, sino que Nicolás se va para la universidad y yo estoy dando gritos en ese aeropuerto. Mire que me están recogiendo. ¡Ay, se me va mi muchacho! Pero ¿y cómo así? Y el temor no era que se quedaran para siempre. Señor, soy una maquinita de temor. Y entiendo que es por eso que mi buen Dios, en su infinito amor, se acerca a mí también y habla directamente a mi corazón y me dice, Carlos, no temas.
yo estoy contigo. Y se gracia, Dios nos recuerda hoy, una vez más, a todos, porque yo estoy seguro que aquí yo no soy el único que sufre de temor crónico, que no debemos o que no tenemos nada por qué temer, porque Él está con nosotros. Y de esta manera, Dios estaba hace con nosotros y también estaba haciendo con Abraham su obra de infundir aliento y ánimo a él. Más aún, después de Dios hablar directamente al temor de Abraham, le recuerda sus promesas. Tu recompensa será muy grande. Pero a continuación vemos una diferencia de este encuentro versus los otros dos anteriores. En los primeros dos, Abraham escucha la voz de Dios, responde con silencio y obediencia. Sin embargo, en esta oportunidad, Abraham decide entablar un diálogo con Dios. Y si vemos en el verso 2 dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Su preocupación, la preocupación de Abraham era una preocupación real. Ya para acá, Abraham tenía 85 años. Él y Sara no estaban haciéndose más jóvenes. Por cada año que pasaba, esta promesa se hacía más difícil de alcanzar. Y fijémonos que Abraham, el padre de la fe, se acerca a Dios, pero lo hace con reverencia y respeto. Dice, oh Señor y Dios, pero a la vez con confianza y honestidad. Y le expresa sus dudas, le expresa sus cargas y preocupaciones. Iglesia, en medio de nuestros temores, dudas y necesidades, ¿nos acercamos a Dios? Y si lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Venimos con una actitud demandante o en reverencia y temor? Sabiendo que Él es el Dios soberano y que Él está en control de todo. Iglesia, cuando acudimos a Él, cuando estamos en necesidad de dirección, o buscamos el consejo del hombre, o peor aún, seguimos los deseos de nuestro engañoso corazón. Afortunadamente, Abraham acudió a Dios. ¿Y qué hace Dios entonces? Acá llegamos al clímax de esta narrativa. Dice el verso 4, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y el Señor se lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Hermanos, una de las razones por la que yo hago el esfuerzo titánico todos los años de subir el Valle del Tetero, y créanme, porque eso es todo un trote, es para ver ese cielo estrellado. Esto es un espectáculo celestial. Cuando Dios nos favorece con un buen tiempo, que no hay nubes, que el cielo está despejado, de verdad que uno ve todas esas estrellas brillando, algunas hasta moviéndose de un lugar a otro. Uno nada más puede recitar el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bajo un escenario similar es que Dios le responde a Abraham, mostrándole el alcance no solo de sus promesas, no es que iba a tener una vasta descendencia, sino del poder de su palabra. Todas estas estrellas, todo ese firmamento, todo ese cielo había sido creado por el poder de su palabra. ¿Tenía Abraham alguna razón entonces para dudar? No. Y precisamente, ¿qué hace Abraham? Humillado, atónito y en paz, calla. Iglesia, solo Dios pudo calmar la ansiedad de Abraham. Y solo Dios puede calmar la nuestra también. Solo Él es capaz de calmar todas las tempestades que albergan nuestros corazones
y darnos verdadera paz. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén, cafecito. Al ser expuesto por Dios a su gran majestad, este fue el resultado entonces. Dice el verso 6, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Este es el momento clave de la narrativa. Abraham en los 3 encuentros creyó en Dios, pero solo en este encuentro la Biblia menciona esta última parte. Y él se lo reconoció por justicia. Esta aclaración que hace la palabra de Dios es vital para nosotros poder tener una correcta comprensión de lo que es la fe y entender cómo la misma nos sirve o nos permite ser justificados delante de Dios. Y es por eso que en el tiempo que nos queda, yo quiero que juntos respondamos las siguientes 2 interrogantes. Primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿qué es la justificación? ¿Y cómo la fe hace posible la justificación ante Dios? Ahora bien, comencemos con la primera. ¿Qué es la fe? El filósofo francés Voltaire dijo una vez, la fe consiste en creer cuando se está más allá del poder de la razón. Queriendo decir con esto que la razón abarca todo lo que se puede conocer y la fe solo sirve para definir todo aquello que va más allá de lo conocible, incluyendo a veces hasta lo absurdo. A veces, como cristianos, nosotros adoptamos este mismo patrón de pensamiento. Cuando se nos pregunta qué es la fe, citamos Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si nos ponen a explicar ese verso, yo creo que nosotros acabamos confundiendo más que aclarando. ¿Por qué? Porque el entendimiento interno del mismo es que la fe es creer ciegamente en aquello que no podemos explicar con los sentidos. Por eso es que en realidad necesitamos entender qué nos quiso decir Dios con este pasaje y definir qué es en realidad la fe bíblica. Al enfrentarnos retos como estos, que no entendemos bien o claramente lo que quiere decir un pasaje de la Biblia, una buena práctica de hermenéutica o de interpretación es ir a otro pasaje de la Biblia en busca de claridad, así que la palabra interprete la palabra. Entonces, vayamos a Efesios 2, 8 y 9. Quizás este pasaje nos pueda ayudar. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Si nos fijamos bien, la fe bíblica definida en este verso es un medio, es el medio escogido por Dios a través del cual recibimos su gracia salvadora. Spurgeon decía, la fe es el puente por donde fluye el torrente de la gracia y la misericordia de Dios para refrescar a los sedientos hijos de los hombres. Según los reformadores, este puente estaba sostenido por 3 grandes columnas o pilares. La primera columna era notitia, conocimiento. La segunda columna es lo que ellos llamaban en latín ascensus, asentir o creer que Cristo es el Salvador del mundo. Y la tercera columna es fiducia, que es poner o depositar mi confianza en ese Cristo. Veamos cada una de estas por detalle. Entonces sabemos que la fe inicia con el conocimiento
Y esto no lo digo yo ni lo dijeron los reformadores, lo dice la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por... La Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ahora, ¿qué contiene ese mensaje? Ese mensaje contiene este conocimiento. Primero, el primer conocimiento que debemos de tener o que contiene este mensaje es nuestra real condición humana. ¿Cuál es el problema de la condición del hombre? Romanos, si seguimos en Romanos 3, lo explica claramente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después de la caída, en Génesis 3, el pecado vino a ser la realidad que mejor describe la condición del hombre. Y como resultado del pecado, si seguimos en Romanos 3, vemos que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ante esta condición de pecado y culpa, Dios, como juez supremo y justo, solo puede emitir una condena. Cuando Dios condena, lo que Él hace es simplemente mirar las evidencias y emitir un veredicto. Culpable y merecedor del castigo correspondiente. ¿Y cuál es el castigo? Romanos también lo dice, ¿cuál es el castigo? Porque la paga de pecado es muerte eterna para el hombre, es el castigo. Muerte espiritual. Sí, hermano, tú y yo hemos sido condenados a muerte. Pero muchos me han preguntado cuando llegamos a esta parte del dilema, ¿cómo así? Si yo no bebo, no fumo, yo nunca he matado, no le hago mal a nadie, respeto las leyes, inclusive las leyes de tránsito, que yo creo que con eso debo de ganar puntos extras en el cielo. Soy un hombre y una mujer de bien, soy fiel y aún así soy culpable. Aún así yo estoy condenado a muerte. Amigo que estás acá y me escuchas, lamento decirte que sí. Aún eres culpable, pues tus buenas obras y mis buenas obras se quedan cortas ante el estándar de Dios. Yo no sé, en YouTube a uno le aparecen millones de videos, ¿verdad? A mí me ha parecido uno muy interesante, uno que ya captó mi atención y lo visité nuevamente ahora mientras preparaba esta enseñanza. Y es de unos jóvenes que van a un mall y se acercan a los transeúntes y le preguntan, estimado, si usted muere hoy, ¿usted va al cielo o va al infierno? Lo sorprendente de ese video es que el 99.9% de las personas, todas afirman que van al cielo. Entonces, cuando la persona responde, yo me voy al cielo, el entrevistador le hace una segunda pregunta. ¿Y por qué? ¿Cómo usted está tan seguro que usted se va al cielo? Y las respuestas son diversas. Yo creo que yo no he hecho nada tan malo para merecer ir al infierno. Yo no he matado, no he robado. Es más, dice alguno, yo pienso que todo el mundo se va a ir al cielo. Dios es amor, eso es lo que dice su palabra, y no va a condenar a nadie a un infierno eterno. Pero la realidad es, hermanos, que esto no es lo que dice su palabra. Y la realidad también es que a lo largo de la historia las personas han mostrado una gran diversidad en sus grados de bondad y maldad. Pero con relación a alcanzar la santidad de Dios, todos, absolutamente todos, hemos fracasado igual. Es cierto que no todos llevamos vidas igualmente pecaminosas, pero a pesar de eso, todos llevamos la misma condena, que es separación y muerte eterna. Efesios 2:1 lo dice claramente, que nosotros, nuestra condición como humanos, es que estamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Uno de los primeros indicios de la muerte física es la incapacidad que el cuerpo tiene de responder a cualquier estímulo. Una persona muerta no responde al estímulo de la luz, ni del ruido, ni los olores, ni el tacto, a ninguna cosa. Es un completo insensible. Y así también es la muerte espiritual. Una persona muerta espiritualmente carece de vida para poder responder a las cosas espirituales y mucho menos vivirlas. Cuando estudiamos el libro de Efesios, yo recuerdo que una de las ilustraciones que utilizamos es que podemos ir a una morgue y tener 20 cadáveres. Dentro de esos 20 cadáveres puede haber uno que tiene ya 3 meses de muerto y está descompuesto, tiene mucho mal olor, bueno, inunda todo el lugar. Y hay otro que se acaba de morir hace media hora, que está calientico, que uno pensaría, mira, ese está durmiendo, está aquí por equivocación. La realidad es que todos están muertos. Puede tener 3 meses, como puede tener media hora, todos están muertos. Y lo mismo pasa con nosotros. Podemos ser el peor criminal del mundo o al contrario, ser sumamente inteligentes, religiosos, moralistas, pero igual, tanto uno como el otro somos igualmente insensibles a las cosas espirituales. Estamos muertos. Entonces yo tengo que conocer esa verdad de mi condición como hombre. Y la segunda verdad que yo tengo que conocer para terminar de cimentar ese pilar de noticia es que Dios proveyó en Cristo Jesús una solución a la condena espiritual del hombre. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo así que Dios hizo pecado a su Hijo? Dios lo envió a Jesús al mundo y éste en obediencia vivió una vida perfecta, sin pecado, y murió en la cruz por nosotros. Permítanme leerle lo que dice Matthew Layton acerca de esto. Con este evento, Dios realiza lo que se conoce como una transferencia doble. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Este intercambio entre el creyente y Cristo se conoce como imputación. Por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo y Cristo sufre las consecuencias de ellas en la cruz. Por otro lado, Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros y considera los méritos o los merecimientos de Cristo como si fueran nuestros. Dios realiza una transferencia doble. Nuestros pecados se transfieren o se imputan a Cristo y la justicia de Cristo se nos da a nosotros. Y esto es lo que se conoce como justificación. Y todo esto es porque yo me lo merezco, por mi buen comportamiento o por mi carita linda. Negativo. Dios hizo esto por amor. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fijémonos que este versículo comienza con un pero Dios. Entonces, Pablo con este pero da a notar que Dios fue quien tomó la iniciativa de salvar. La justificación no es una obra, la justificación es una obra completa y soberana de Dios. Yo no hago nada, absolutamente nada para ser declarado justo. Soy solo un receptor pasivo. Efesios 2, 4 y 5 dice también, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces yo tengo que entender también esta segunda verdad. Y cuando yo entiendo lo que yo soy como hombre, mi condición de pecado, de condena y de muerte,
Y cuando yo entiendo la obra de Jesús en la cruz y el medio que Dios ha provisto para nosotros poder ser justificados, entonces a ese conocimiento le sigue el ascensus, lo que significa yo tengo que asentir y creer en estas verdades. ¿En cuáles verdades? En esta última que vimos, que Cristo es el único medio provisto por Dios para yo poder pasar de muerte a vida. No basta solamente con yo tener esta información aquí en la cabeza. Yo tengo que apropiarme y creer en ellas. Nuevamente, citando Spurgeon, él dice, la fe cree que si Jesús dijo, pero el que beba agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota la vida eterna. Si Jesús dijo eso, debe ser verdad. Y si recibimos esta agua viva de Cristo, esta permanecerá en nosotros y se manifestará en nuestro ser como un manantial de vida santa. Todo lo que Cristo ha prometido hacer, lo hará. Y debemos creerlo para esperar de sus manos el perdón, la justificación, la preservación y la gloria eterna, según Él lo ha prometido. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese verso no lo conocemos todo, que dice que Él ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, yo tengo que creer en Cristo, en su sacrificio sustitutivo y perfecto por mi pecado. Él vino a ocupar mi lugar y tu lugar también. Nosotros realmente lo único que nos correspondía era la muerte y condenación eterna. Y después de tener este conocimiento, de creer y reconocer a Cristo y su sacrificio por mí en la cruz, entonces estos dos pilares nos llevan al último y es al pilar de la fe, la fiducia. Cuando hablamos de fiducia nos referimos a poner nuestra confianza en Cristo como Salvador. Muchas veces nosotros los cristianos tendemos a confundir el pilar 2 y el pilar 3. Es decir, el ascenso, el creer con la fiducia. Quizás una ilustración nos ayude a aclarar un poco estos conceptos. Cuando yo tenía alrededor de, cuando yo era niño, 7, la primera década, mi sueño era ir a Disney. Yo recuerdo que yo no sé, lo que tenemos esa edad, lo que pasamos de los 40, en los canales de televisión, en los veranos, presentaban como unos documentales de todo lo que tú podías hacer en Disney, de todos los parques y demás. Y mi sueño era yo conocer ese lugar. Eso era, papi, yo quiero ir a Disney, papi, yo quiero ir a Disney. Bueno, tanto Dios la gota en la piedra que se la rompió. Vámonos para Disney. Pero mi papá tenía un deseo. El deseo de mi papá es que en ese viaje mi abuela Minta, su madre, nos acompañara. Ahora bien, había un problema y era que mi abuela temía mucho a montarse en los aviones. Y nada, bueno, como hijo al fin que quiere tener esa experiencia en familia, mi papá se dio la tarea de convencer a mi abuela, de convencerla de que el avión era un medio seguro de transporte. Entonces, lo primero que él hizo fue darle mucho conocimiento, explicarle como ingeniero al fin cómo funcionan los aviones, explicarle las estadísticas. Mira, si tú supieras que es más peligroso tú montarte en un carro e ir a San Cristóbal, a tu pueblo natal, que tú montarte en un avión. Si más fácil se muere uno yendo a ver a tu comadre que yendo a Disney. Y ella, nada, sintió eso. Yo recuerdo que íbamos al Wendy's del aeropuerto y veíamos los aviones. Es decir, que ella pudo no solamente tener un conocimiento intelectual, sino que ella pudo ver con sus ojos que los aviones despegan, que aterrizan. En ninguno de esos eventos se explotó un avión, a ninguno se le pinchó una goma, ningún avión se cayó. Pero ¿qué ustedes creen, mi hermano? Al final, llegó el día de irnos a Disney y mi abuela dijo, lo siento, yo no voy. ¿Por qué pasó eso? Porque mi abuela tenía el conocimiento,
ella creía, porque lo había visto con sus ojos, que los aviones despegan y aterrizan y no pasaba nada. Pero ella decía que ella no ponía su confianza en ese avión. Ella no tenía la fe completa. No se abandonó. ¿Y qué hizo? Se quedó. Y ese es precisamente la fiducia. Y muchas veces nosotros como cristianos somos como mi abuela Minta. Conocemos la verdad, tenemos el conocimiento y creemos en el contenido de la fe cristiana, pero esto no es suficiente. Porque ¿qué dice la Biblia en Santiago? Los demonios creen y tiemblan también. La fe solo es eficaz si, conociendo y asintiendo las afirmaciones de Jesús, yo decido voluntariamente entonces poner mi confianza solo en Cristo para la salvación. Y una vez siendo creyente, esta confianza se va a reflejar en una vida de total obediencia a Él. Es acá entonces donde el puente de la fe se completa, haciendo entonces posible que recibamos la completa justificación. Romanos 5:12 lo explica claramente. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, ¿qué tenemos ahora? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habacuc 4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y lo que yo acabo de explicar ahora, hermano, es el corazón del Evangelio. Es la buena noticia de salvación. Volviendo a Abraham para concluir, dice Romanos 4, del 1 al 8, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Amigo, si estás aquí y tú aún vives una vida separada de Dios, ten en cuenta que así como Abraham, Dios fue quien hoy tomó la iniciativa de encontrarse contigo. Él te ha traído a este lugar y te ha permitido escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿cómo responderás a su llamado? ¿Seguirás viviendo como un muerto en tus delitos y pecados? ¿O aceptarás el regalo inmerecido de la justificación a través de la fe puesta en Cristo Jesús? Yo quiero dejar claro acá que la fe, como vimos, es el medio, el puente, pero no es la fuente. Por tanto, la fe no la podemos exaltar por encima de la fuente divina de toda bendición. La fuente es la gracia de Dios, es Cristo. La fe no es lo que salva. Por tanto, nunca hagas de tu fe un Cristo, ni pienses en ella como si fuera una fuente independiente de tu salvación. Nuestra salvación se encuentra en Jesús. Por la fe, todas las cosas son posibles. Sin embargo, el poder no está en la fe, no está en el puente, sino en quien esa fe es depositada. Solo la fe puesta en Cristo y solamente en Cristo nos puede justificar ante el Padre, pues solo Cristo salva. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y si tú eres hermano, acá, si ya tú conoces el Evangelio, tienes la noticia, si has creído en Jesús, si has sentido,
y si has puesto tu confianza en Cristo y en su sacrificio para ser justificado, tienes la fiducia, pues gloria a Dios, eres justificado. Ahora bien, yo creo que este pasaje tiene una enseñanza también para nosotros, los que ya hemos sido justificados. Y es que así como Abraham, tu fe y mi fe experimentará sus altas y sus bajas. Y en las bajas debemos de recordar que Dios está con nosotros, así que no debemos de temer. Él ha prometido que Él es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro baluarte y sostén, nuestro castillo fuerte, nuestro sanador, libertador, ayudador, nuestro salvador. No estamos solos. El gran yo soy está de nuestro lado. Así que tenemos que hacer, tenemos que fortalecer nuestra fe precisamente incentivando la noticia, conociendo más de Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues exponiéndonos a su palabra, viniendo a la iglesia, viviendo una vida de comunidad, orando, practicando las disciplinas espirituales. También tenemos que creer que lo que dice su palabra es verdad y tenemos que asentir a estas verdades. No nos llenemos solamente de conocimientos teológicos, sino que bajemos todo ese conocimiento a nuestro corazón y abracemos todo el consejo de Dios. No solamente aquellas partes de la Biblia que nos convienen o que nos agradan. Por último, yo creo que el cristiano tiene que confiar en la soberanía y en la voluntad de Dios. Y esto nos llevará a obedecerle automáticamente. La vida tiene sus sinsabores, las cosas no siempre van a salir como nosotros esperamos, pero si confiamos en la soberana voluntad del Señor, que como dice su palabra es buena, agradable y perfecta, no tenemos nada que temer. En palabras de un hermano, Oscar Arocha, dice, la gente cambia su mente y su manera de actuar cuando deposita su confianza en algo o en alguien. Por eso Santiago 2:20 dice, la fe sin obra es muerta. No es posible que exista una sin la otra, pero siempre en el mismo orden. Las obras no engendran la fe, sino que las obras son el fruto imperativo de la fe. Así que, hermano creyente, te animo a vivir en obediencia, realizando esas buenas obras que dice su palabra que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, sus hijos. De esta forma, nosotros vamos a poder mostrar claramente al mundo lo que es la fe verdadera, la fe que justifica, la fe que salva. Amén, hermano. Dios le bendiga. Acompáñenme en oración, por favor. Padre bueno, gracias te damos porque hoy hemos sido recordados. Hoy tú nos has recordado el Evangelio, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio merecido. Gracias, Señor, porque solo merecía muerte y condenación eterna. Pero a ti te plació por amor rescatarme y rescatarnos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque muchas veces olvidamos, Señor, muy fácilmente esta verdad. Y con esta se van otras, Señor Jesús, otras verdades se van de nuestro corazón y de nuestra mente. Nos turbamos, nos llenamos de ansiedad, tememos, flaqueamos, Señor Jesús. Y olvidamos que tú estás con tus hijos, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que si hay alguno aquí que aún no ha depositado su fe en Cristo para salvación, que tú hables a sus corazones. Que tú le muestres que no es suficiente con conocer la Biblia. Que no es suficiente ni siquiera con creer algunas cosas,
de lo que dice tu palabra, sino que tenemos que depositar nuestra confianza en Cristo. Sin ese pilar el puente no está completo, Señor Jesús. Que hoy sea un día de salvación para aquellos acá que aún no han depositado su confianza completa y únicamente en Cristo Jesús. Que tú traigas salvación, que tú traigas vida eterna a esas vidas, Señor Jesús. Y a lo que hemos creído, Señor, recuérdanos estas verdades y que estas verdades nos lleven a vivir una vida agradecida, Señor. Porque es un gran regalo, es el mejor regalo, es lo más preciado que cualquier hombre pueda desear. Una vida eterna contigo, Señor Jesús. Y que este agradecimiento nos lleve, nos mueve a vivir una vida de obediencia, confiando, Señor Jesús, que tú estás en control de todo lo que nos acontece, de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo lindo, Señor Jesús, de lo que planificamos y de lo que no tenemos el control. Y que todo esto tú lo haces, Señor, conforme a tu buena y soberana voluntad. Que podamos abrazar esa voluntad con confianza, con amor, con agradecimiento, Señor Jesús. Gracias, Rey. Oramos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.